Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a la doctora Mayra y al doctor Armando por la invitación, así como a la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis. Eh, yo les voy a hablar sobre Mycobacterium lepromurium como un modelo de deterioro cognitivo. Yo me encuentro adscrito al Laboratorio de Psicoinmunología dentro del Instituto Nacional de Psiquiatría, en la Dirección de Investigaciones en Neurociencias. Muy bien, pues entrando al tema, les compartiré la presentación. Muy bien, bueno, como ya nos comentó el doctor Juan Carlos, la lepra es una enfermedad que es, pues yo creo que es de las más, o es la más antigua de la que se tiene descripción. Hay un trabajo sobre el origen de las micobacterias y del ancestro que las da, o que les da el origen. La lepra la encontramos en diferentes textos a lo largo del tiempo con diferentes nombres, pero pues todas describen lesiones en la piel que se van desescamando, y uno de los libros que todos hemos tenido el gusto y la oportunidad de leer tal vez son algunas frases de la Biblia en donde vemos que ahí se describe y se habla de ella y cómo son curados los pacientes con lepra. Eh, Las micobacterias, en su conjunto, hay tres que son de relevancia médica alrededor del mundo. La primera de ellas, pues como todos sabemos, es tuberculosis, por el alto número de incidencias y de muertes que se generan cada año. Después viene lo que es la lepra, que tiene zonas endémicas y algunos casos reportados, en algunos países pues no se reportan, entonces no hay un número exacto de casos nuevos cada año y de los que se mantienen. Y después tenemos una enfermedad también causada por una micobacteria que es Mycobacterium ulcerans, que causa la úlcera de Burules, especialmente esta enfermedad micobacteriana, pues la encontramos en esta región de África y en una parte de Asia. Bueno, eh, ¿cuáles son las características del modelo de lepra murina y qué es lo que comparte con el modelo de lepra en humanos? Bueno, históricamente la micobacteria, el ratón Mycobacterium lepromurium fue descrita a inicios de siglo 1901 o 2 en una erradicación de ratas que se hizo en Rusia, en Odessa. Ahí vieron que muchos ratones tenían estas lesiones que son como las que aquí les muestro, lesiones sobre piel subcutáneas, las relacionaron con la que tenían los pacientes con lepra. A partir de ahí se dijo que era algo muy similar y se usó como modelo de estudio de similitud. Sin embargo, no fue hasta los años 60 que se hacen las descripciones básicamente que la catalogan en un espectro muy amplio, desde lo que es la tuberculoide hasta la lepromatose y las fases intermedias. Después, ya con las nuevas tecnologías, en el 2001, el grupo del doctor Cole describe y hace la secuenciación del genoma de Mycobacterium lepromurium, que aquí podemos ver que tiene más de 3 millones de pares de bases. Después, como también nos dijo el doctor Juan Carlos, hacia el 2007-2008 se hace la secuenciación y se describe una nueva cepa que es Mycobacterium lepromatosis, que es pues, muy similar, pierde ahí, tiene una disminución en su tamaño de genoma, pero vamos, las dos dan una enfermedad muy similar y comparten características clínicas. En el caso de la lepra murina, aunque se venía utilizando en los años 70, 80, ahora ya hay muy pocos grupos que trabajan con ello, se venía diciendo, se describía que era un modelo muy similar al de la lepra de humano. Sin embargo, en el 2017 nos dimos la sorpresa cuando nos pidió el doctor Cole con su grupo que le enviáramos DNA de la micobacteria para que hicieran la secuenciación. Le enviamos el material y ya después platicábamos y nos dijeron qué es lo que ellos encontraron. Y al publicar el artículo, pues vimos que Mycobacterium lepromurium, en especial la cepa que nosotros usamos, que es la Hawaii,
tiene una similitud hacia el grupo de Mycobacterium avium o del complejo de Mycobacterium avium. Aquí podemos ver que tiene una enorme similitud con ella, y no para el caso de Mycobacterium lepra, y mucho menos para el caso de Mycobacterium bruxelas, ¿no? Entonces, se le había quedado el nombre de Mycobacterium lepromurium y esta similitud, pero empezamos a ver que hay diferencias genómicas y también en el daño histológico que genera. Entonces, bueno, ya que tuvimos todo esto y que, bueno, habíamos ya trabajado con el modelo, eh, inicios del 2004, que es cuando tengo la oportunidad y el gusto de conocer al doctor Oscar Rojas, empezamos a ver y empezamos a hacer ahí algunos primeros proyectos en piel y algunas cosas, pero algo que nos llamó la atención y que él ya lo había visto, porque él trabajó durante toda su carrera con este modelo, es que algunos ratones, especialmente una cepa muy susceptible, que son los ratones NIH, que los usan mucho ahí en ciencias biológicas, eran ratones que un porcentaje mínimo presentaba estas lesiones de parálisis en las patas traseras. Infectamos un número muy significativo en aquellos años cuando se podían infectar un gran número de ratones y juntamos una N de 10 ratoncitos que tenían esta afectación en las patas traseras y lo que hicimos es una disección de todos los órganos que pudimos, cerebro, canal medular, de todo. Y la gran sorpresa que nos dimos, algo que ya sabíamos, es que no hay afectación en nervios. Aquí vemos una vértebra, vemos el canal medular, no hay afectación en todo este complejo de nervios, pero la médula ósea tiene una gran afección de bacilos, ¿no? Aquí asociamos esta parálisis con el daño que se veía en hueso, pero los que nos dejó y al final de la plática vamos a hablar de esto que es algo muy interesante y que estamos explorando. Perdón, que no haya afectación en el modelo de lepra murina en los nervios es una gran diferencia con respecto a la lepra en humano, ¿no? En la lepra en humano, como bien sabemos, hay una afectación de los nervios. Aquí podemos ver imágenes de infiltrado en el nervio linfocitario, perivascular y carga basilar en las células de Schwann. Está bien descrito y se sabe más o menos cuál es el proceso de infección de Mycobacterium leprae en las células de Schwann y el proceso que genera la desmielinización de los nervios y este daño que se ve mucho en los pacientes con lepra. Esa es una de las diferencias. La segunda diferencia es que no hay afectación en nervios. Y pues bueno, sabiendo esto, y después de que me incorporo aquí al Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde trabajamos con lo que son las interacciones neuroinmunoendocrinológicas, preferencialmente en pacientes psiquiátricos, pues empezamos a trabajar con esta comunicación bidireccional y de manera permanente entre los tres grandes sistemas que regulan los procesos o el proceso homeostático del organismo. Y es el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Cada uno de ellos durante muchos años estuvieron de manera independiente y el sistema nervioso por muchos años se consideraron los neurotransmisores como los ejes principales de ello. En el caso del sistema inmunológico, pues lo que son las citocinas, los anticuerpos eran exclusivos para el sistema inmune. Y en el caso del endocrino, pues todas las hormonas que tenemos y sus funciones. De manera aislada, así se fueron llevando, pero se empezó a tener esta nueva teoría de que todas funcionaban. Y esto se demuestra cuando vemos que todas las células nucleadas tienen receptores para citocinas, para hormonas y para neurotransmisores. De esta manera todo está conectado y una manera de ver por todas las enfermedades o lo que estudiamos es de manera integrativa y este gran sistema nos permite hacerlo. Después de que nos empezamos a empapar sobre toda esta comunicación, pues lo que
empezamos a hacer es verlo en el modelo que ya teníamos o que habíamos visto de lepra murina. De manera muy breve, la manera como se comunican las citocinas de manera periférica con el sistema nervioso central puede ser por tres vías. La vía humoral, neural y celular. Cuando las citocinas se producen, ya sea por un daño, puede ser una lesión, una fractura, por un proceso infeccioso o por alguna percepción, por estrés, todas estas citocinas que se generan tienen repercusiones en la conducta. Aquí podemos ver cualquiera de las vías por la que lleguen, hay cambios conductuales. Sabiendo esto y teniendo el modelo, lo que hicimos, nos dimos a la tarea de infectar un grupo de ratones como de manera habitual se hacía ahí con el doctor Oscar, es vía intraperitoneal, inyectamos 20 millones de bacilos y los monitoreamos al día 40, 80 y 120. Y aquí lo que vemos, conforme va pasando el tiempo, vemos que se forman estas globias con una carga bacilar al día 80 y al día 120 vemos que se pierde la estructura, en el caso del vaso, desaparecen los folículos, las pulpas ya no se distinguen, vemos una carga bacilar muy extensa y macrófagos llenos de bacilos. Aquí vemos que hay un incremento en la carga bacilar. Un punto importante que también, como ya lo había mencionado el doctor Juan Carlos, el bacilo, ya sea el de la lepra y Mycobacterium lepramurio, no se han podido cultivar. No hay un medio de cultivo en donde se pueda crecer. La única manera, como él mencionaba, es en especies que son susceptibles, armadillos, ardillas y en el caso del ratón, pues el mismo ratón su reservorio y es la manera como podemos ir manteniendo la, a la bacteria. Al no poderlos cultivar, no podemos cuantificarlo por UFCs, pero sí podemos cuantificarlos por la intensidad de la tinción. Aquí mostramos que a lo largo del tiempo se incrementa esta intensidad que correlaciona con la carga bacilar. Con respecto a la respuesta inmunológica, pues algo que esperábamos es que hubiese citocinas de tipo TH2. Aquí lo vemos al día 40 y 120 que hay un incremento de estas citocinas, correlaciona con la carga bacilar hacia el día 120. Lo que vimos es el deterioro cognitivo en estos ratones haciendo pruebas de memoria. Usamos lo que es el laberinto de T, que es una prueba que básicamente lo que usa es un alimento que sea apetecible para el ratón y que el ratón recuerde en cuál de los brazos tiene este alimento, el animal se acondiciona y después se hace la prueba. Lo que vemos es que hay un incremento en la latencia es el tiempo que tarda el ratón en tomar la decisión de ir al brazo correcto en donde tiene el alimento o en donde no hay nada. Los animales controles que no tienen afectación en memoria recuerdan muy bien 24 horas después de que se hizo el entrenamiento en dónde está el alimento. Conforme va pasando la infección, vemos que estos animales tienen un incremento en la latencia, no saben a qué brazo irse. Y vemos que hay una disminución en los aciertos, no aciertan en dónde, no saben, no pueden evocar ese recuerdo y llegar al brazo correcto. Esto también se ve con el tiempo que tardan en tomar una decisión y en llegar en donde está el alimento. Nosotros para ver que este incremento en la latencia y el número en los aciertos estaba relacionado con daño cognitivo, cognitivo y no con esa parálisis que ya habíamos visto que algunos ratones presentaban, hicimos una prueba de actividad locomotora. Básicamente es sensores que tienen aquí estas cajas y nos marcan todos los movimientos que hace durante 30 minutos. Vemos que no hay diferencias en el control ni en los infectados y esto nos dice que si hay un deterioro en la memoria que tienen los ratones. Nos dimos a la tarea de ver la afectación que hay en el hipocampo, preferencialmente en el hipocampo ventral, que es esta parte que está compuesta por la región CA1, CA2, CA3 y el giro dental. Lo que aquí vimos, y que lo habíamos visto ya en los otros animales, que no hay afectación en nervios o en el sistema nervioso periférico, aquí lo que hicimos fueron cortes seriados de tensiones de Sid-Nielsen a lo largo de todo el cerebro y nunca vimos carga bacilar o algunos bacilos que estuviesen por ahí. Tampoco vimos, y eso es algo muy importante, que hubiese algunos granulomas o algún
eh, alguna inflamación primordialmente. Sin embargo, lo que sí vimos es esta pérdida neuronal conforme va pasando la infección. Hacia el día 80 vemos que hay ya un daño en estas células, vemos células pignóticas con un citoplasma condensado, y las vemos teñidas de este rosa, ¿no? Lo que aquí cuantificamos en estos ratones es, hicimos conteo de todo el campo y vimos todas aquellas del porcentaje de las que tenían esta atrofia. Y bueno, lo que se observa aquí en las 4 regiones es que conforme va pasando el tiempo de infección, vemos un mayor número de células dañadas. Esto nos indicaba que había una infección o que había una afectación en esta región del cerebro que es muy importante para la consolidación de la memoria. También para ese tiempo tuvimos la oportunidad de que nos llegara un HPLC al laboratorio y entonces pues dijimos, vamos a ver cómo están los neurotransmisores, que también son moléculas que están asociados con los comportamientos o que tienen que ver con estas alteraciones conductuales, además de la atrofia. Y lo que pudimos ver es que a lo largo del tiempo, pues disminuyen los niveles de serotonina, de dopamina, epinefrina y norepinefrina, especialmente en el hipocampo, lo cual nos decía que sí hay un deterioro del sistema nervioso central debido a una infección periférica y que no afecta al sistema nervioso, ¿no? Después de haber visto esto, pues lo que dijimos y nos empezamos a capacitar en diferentes pruebas conductuales y ahora hicimos pruebas que tenían que ver no solo con memoria, sino ahora con ansiedad y con desesperanza. Utilizamos el modelo, lo llevamos nada más hasta 120 días. Aquí lo que ya habíamos visto es un incremento en la carga basilar asociada con un incremento en el peso del hígado y del vaso. Exploramos otras citocinas y lo que vimos es que las citocinas asociadas a una respuesta de tipo TH2 como IL-10 y IL-4 pues están incrementadas hacia los 120 días y las que son asociadas con una respuesta de tipo TH1 pues desaparecen o nunca las vimos en los tejidos, lo cual correlaciona pues con el incremento de la carga basilar. Lo que vimos en este trabajo fue la apertura de barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica tiene un papel muy importante porque protege de que entren patógenos o que entren sustancias tóxicas al sistema nervioso central. Lo que nosotros utilizamos fue un trazador, que es el azul de Evans. Lo que aquí podemos ver es que los ratones de los animales de 120 días de infección hay una tinción que permea y el cerebro se ve azul. Al verlos al microscopio, en campo oscuro, vemos cómo se infiltra este colorante hacia el parénquima del cerebro. Cuando las vimos en confocal, aquí vemos, en los controles podemos ver que el azul de Evans va sobre los vasos sanguíneos, pero cuando tenemos animal infectado vemos que se rompen los vasos sanguíneos y vemos esta infiltración del colorante sobre el parénquima. Lo que buscamos pues fueron las proteínas que están asociadas con mantener la estabilidad o la unión en la barrera hematoencefálica, y aquí lo que vimos es la disminución de estas proteínas asociadas a las uniones estrechas, lo que es la claudina 5 o claudina y la soma o cludens. Vemos que disminuyen conforme a los 120 días y esto hace, es lo que nos explicará que hay permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Pese a que hay esta apertura de barrera hematoencefálica, no logramos ver bacilos en los cortes como se los mostrábamos. Pero lo que sí vemos es que hay una neuroinflamación en 3 regiones específicas. En este trabajo vimos corteza, hipocampo y amígdala. ¿Por qué estas 3 regiones? Porque estaban asociadas con las conductas que nosotros o se midieron en este trabajo. Lo que aquí vemos que hay incremento en GFAP y en IVA1, ¿no? Lo que podemos ver, perdón, bueno, es esto.
Nuevamente vemos una atrofia hacia los 120 días, corteza en hipocampo, sea uno, sea 3 y en el giro dentado y en la amígdala, ¿no? La región de la corteza y de la amígdala están muy relacionados con estas conductas de ansiedad, ¿no? Los ratones, aquí es importante, primordialmente buscan estar en espacios cerrados, una conducta muy ansiosa. Buscan por protección estar pegados, ya sea en las paredes del campo abierto o en los brazos cerrados. Lo que nosotros vimos es que los ratones tenían desregulado todo este circuito de ansiedad, lo que llevaba a que se permanecieran en espacios abiertos, cosa que no es habitual verlo en los ratones. Permanecían más aquí en el centro y los brazos abiertos. En el caso de las pruebas asociadas con anedonia, o desesperanza, pues es la que es suspensión de cola y nado forzado. Aquí lo que medimos básicamente es la inmovilidad del ratón. En las dos pruebas, los ratones habitualmente buscan escapar de estas dos posiciones o de los retos que tienen. Lo que vimos es que tienen más un incremento en la inmovilidad. Esto quiere decir que el animal pierde el interés por escapar de este evento, que pues para el ratón es adverso. También pudimos ver en estos ratones ahora incorporar lo que pasa en las glándulas adrenales. Vemos un incremento en los niveles de cortisol. Vemos en los animales de 120 días aquí en la corteza de los ratones granulomas y bacilos, ya, un pequeño granuloma. Vemos atrofia en la glándula adrenal, ¿sí? Y vemos un incremento en estos dos neurotransmisores, epinefrina y norepinefrina, lo cual genera que el ratón esté más ansioso, y eso nos explicaría por qué, aparte del daño que tienen en corteza y en amígdala, que están muy asociados con esto, ver por qué los ratones prefieren estar en los espacios abiertos. Bueno, son dos trabajos que exploran y que los que vimos cómo hay este deterioro cognitivo, a pesar de que no hay vacilos en el sistema nervioso central ni en los nervios periféricos. Lo que nos dimos a la tarea ahora, ya teniendo o caracterizado cómo va evolucionando y en la etapa más crónica de la enfermedad, ahora lo que decidimos ver o lo que exploramos son unas conductas que están bien descritas y que todos hemos experimentado, que son del sickness behavior. El sickness behavior o conductas de enfermedad son las que tenemos cuando tenemos una infección, por ejemplo, por algún virus, alguna bacteria o algún componente bacteriano, como el LPS en los ratones, o con algún antígeno. Lo que nosotros experimentamos, y por ejemplo cuando nos da gripa, que todos preferimos estar en la cama, no salir, no ir con los amigos, sino algo más tranquilo para recuperarnos. Esto es un proceso que evolutivamente se ha conservado en todas las especies. Y bueno, estas conductas pues ya han sido bien descritas y nos entrenamos y decidimos ver qué es lo que pasaba ahora en infección, pero en tiempos muy cortos, lo que es el día 1, día 2 y día 3. Aquí metimos nuevas conductas para explorar lo que es el sickness behavior, alguna, la que es nado forzado y suspensión de cola, y lo que podemos ver en estos es que se incrementa el tiempo de inmovilidad, como ya habíamos visto, hasta los 120 días. Aquí se mantiene, el animal se siente mal y no hace nada por escapar ante estos retos. Metemos nuevas conductas. Ahora metemos una conducta que es muy usada en modelos de autismo, que es la conducta exploratoria o la interacción social con ratones nuevos con los que nunca ha tenido contacto el ratón. Lo que vimos es que el ratón no interacciona con el animal nuevo, ni siquiera va y se para en lo que se describe en esta conducta, que es la zona de interacción. El animal prefiere estar alejado, no interaccionar con esto a lo largo de los 7 días de infección que evaluamos en esto. Entonces, bueno, con esto demostramos que hay una afectación en las conductas asociadas al sickness behavior. Una conducta que adicionamos en este trabajo es medir el sueño. Este fue un trabajo que nos costó bastante trabajo porque ponerle los casquetes a los ratones es complicado, en rata es mucho más fácil.
porque hay mayor campo para ponerse, ¿no? Si los ratones se mueven mucho y se lo quitan. Entonces, pero bueno, con gente que trabaja en esto, que tiene ya toda la experiencia, pudimos hacer esta colaboración y básicamente pues vemos que los ratones tienen un incremento en el sueño no more y en el sueño more en el día 1 y en el día 2, lo cual correlaciona con el tiempo de vigilia. Disminuye porque duermen más. Y esto vemos que solamente hasta el día 2, hacia el día 3, día 7, regulan esta parte. Es algo que sabemos que no se puede mantener. Hay mecanismos de autocontrol y de regulación. Aquí los vemos, ¿no? Cosa que no vimos en las otras conductas. Las otras conductas se mantienen, llegan a un pico y de ahí se sostienen. En el caso del sueño, no. Lo que también nos llevó ahora a explorar es ver los niveles de expresión en hipocampo, hipotálamo y corteza, que son tres regiones que están muy asociadas con las conductas que exploramos. En este sentido, o bueno, lo que aquí podemos ver es que hay un incremento de estas situaciones proinflamatorias en las tres regiones del cerebro. Y este incremento se va dando conforme va pasando el tiempo de infección. Lo que podemos ver es que, y esto es muy interesante, es lo mismo que vemos con los neurotransmisores, es que las citocinas y los neurotransmisores no son generalizados en todo el cerebro. No es que en una sola región incrementen o disminuyan. Vemos que son selectivos. De acuerdo a la región del cerebro, tenemos o un incremento o una disminución. Básicamente aquí podemos verlo en el caso de la corteza. TNF-alfa para la corteza si al día 1 disminuye, pero por ejemplo, interleucina 6 en la misma corteza se incrementa. Interleucina 1 beta se mantiene igual y sin diferencia. Entonces, lo que vemos es que dependiendo de la región y del tiempo, hay diferencias con respecto ya sea a la expresión génica o a los neurotransmisores. Y esto se podría correlacionar con las conductas o lo que está pasando con las conductas. Como ya tenemos todo esto y creemos que nos faltan partes del rompecabezas, lo que ahorita estamos explorando y estamos esperando ya que nos lleguen todos los archivos es la parte metabolómica de las tres regiones del hipocampo, de la corteza y de la amígdala, perdón, de lo que es hipocampo, hipotálamo y corteza. La amígdala la hemos querido sacar, pero es muy pequeña y es muy difícil poderla sacar. Estas tres regiones ya las tenemos bien estandarizadas, entonces vamos a ver la metabolómica de estas tres regiones y un análisis de High-Tro para ver todas las proteínas, un análisis proteómico para ver todo lo que pueda y poder integrar, ahora sí, todas las vías, cómo se afectan durante el establecimiento del sickness behavior en estos ratones y entonces poder dar una explicación de algunas proteínas que vayan hacia la alta y hacia la baja y poder dar un mapa, digamos, un poco más amplio con un mayor número de moléculas que nos permite explicar de manera muy detallada qué es lo que pasa en corteza, qué es lo que pasa en hipocampo y qué es lo que pasa en el hipotálamo. El hipotálamo es bien interesante porque tiene muchos núcleos y regula funciones que van desde la alimentación, desde la regulación del sueño, la corteza, todas estas cuestiones de ansiedad, de no querer socializar. Entonces, en cuanto tengamos todo esto, creo que ya podemos dar una explicación mucho más sólida y de diferentes vías. Eh, por último, algo que les había mencionado, que es una puerta que tenemos ahí abierta y que a lo largo de 20 años de haber estado con el doctor Oscar Rojas y de muchos ensayos, de ver pasar ahí a mucha gente, lo que hicimos alguna vez fue hacer un contacto con gente que tuviese equipo para hacer biometría hemática en pequeñas especies. Lo que hicimos en el modelo a lo largo del tiempo es ver lo que pasaba con las poblaciones, ¿no? De manera general. Y la hipótesis que tenemos y que queremos explorar es qué está pasando en la médula ósea. Todos esos factores
de crecimiento que se ven alterados, todo los contactos que tienen, el microambiente de la médula, o sea, es un microambiente que debe de ser muy controlado o muy homeostáticamente muy estable, porque de ahí vienen todas las células del sistema inmunológico. Y algunos reportes ya han descrito que el estrés en la médula ósea, que es persistente, lleva alteraciones epigenéticas, alteraciones en la expresión de algunos factores de transcripción, y esto nos va a llevar a que las células, muy seguramente, pues ya vengan mal desde médula ósea. Y esto favorece la anergia de la lepra en este modelo. El último trabajo que publicó el doctor Oscar, todavía antes de jubilarse, fue este trabajo, en donde podemos ver dos poblaciones, las T reguladoras y las que son preferencialmente de tipo TH1, que son estas, casi el día 40 están en su pico más alto, después caen, pero estas T reguladoras, aquí hacia el día 80 que vemos cuando hay un incremento ya de la carga vacilar muy notable, aparecen, pero después disminuyen y aquí ya estos dos fenotipos ya no los tenemos, no sabemos qué más pasa, fue un primer abordaje, pero a mí yo tengo un gran interés de ver qué pasa en médula ósea con estos ratones. Hay un trabajo que es más grande que yo, publicado en 1970, en donde exploran y ven que a las 2 semanas ya hay bacilos en médula ósea. Nosotros aquí lo vemos ya en tiempos muy largos, 120 días, pero ese trabajo cuando lo encontré me dio mucho gusto y lo disfruté mucho porque ven a las 2 semanas ya micobacterias en médula ósea, en huesos. Y seguramente eso nos va a ser muy interesante ver el microambiente y ver qué pasa en este contexto proteómico con todas las células de ahí. Queremos hacer citometría de flujo para ver cómo están todas las células madre ahí, los fenotipos, y entonces ver toda la parte también de epigenética, ya tenemos por ahí un kit que ya nos llegó para ver qué pasa con todo eso. Entonces, eh, aunque se centró todo en ver el deterioro cognitivo y lo que hemos visto, también tenemos todavía otras puertas ahí por explorar. Y también queremos hacer extensivo que, bueno, pues tenemos al vacilo, si a alguien le interesa, pues le podemos darles y que, bueno, que hagan todo, una línea o lo que ustedes investiguen, pues aquí tenemos todo esto. Hay bastante tela todavía que cortar, aunque es una enfermedad que es muy diferente ya por lo que hemos visto desde el genoma y los daños eh, histológicos, no afectación a nervios, pues es un modelo muy interesante para ver todas estas alteraciones inmunológicas y en mi caso, pues todo este daño en el sistema nervioso central y todas las proteínas que pueden estar ahí involucradas, que vayan hacia el alta o hacia la baja. Pues ya por último, muchísimas gracias. Aquí tienen mis contactos, el teléfono del laboratorio y el del celular. Y bueno, digo, es muy larga la lista de colaboradores durante el tiempo que estuve con el doctor Oscar hasta que pues ya se fue a casa. Creo que todavía tenía bastante que dar, pero bueno, eh, tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente y con la que siempre he estado, también el tiempo que estuve con el doctor Hernández Pando, muchas amistades ahí. Y bueno, pues todas ellas han ido colaborando, tenemos grandes amistades en el posgrado de Ciencias Genómicas, en los diferentes institutos. Y bueno, pues gracias a ellos hemos podido tener todo este trabajo y algunas otras líneas que tenemos que van enfocadas primordialmente con pacientes, ¿no? Ahora que me dio un enorme gusto ver que en Guadalajara trabajan con pacientes. Nosotros tenemos una gran experiencia en hacer una batería en pacientes para ver pues estas pruebas de ansiedad, de calidad de vida. Sería excelente poder hacer todas estas pruebas por el estigma que tienen los pacientes con lepra, todo ese daño emocional
que tiene, que también ha sido bien interesante ver en modelos estresados, cómo los estresamos, luego los infectamos y el deterioro es mucho más significativo. Crece la enfermedad también, ¿no? Esos son datos que no les muestro, porque tenemos bastante trabajo, pero bueno, pues nos dio un enorme gusto poderles presentar todo esto y pues muchísimas gracias a la red y a los coordinadores. Gracias.